Primeramente, gracias por escucharnos y darnos la oportunidad de comunicarnos con los ciudadanos y explicar qué hay detrás de esta iniciativa y por qué se está haciendo. Mi participación como ministro de Economía y Finanzas en representación del presidente de la República se da porque ya habíamos previsto que el Estado panameño iba a tener que realizar aportes importantes de dinero que no nos pertenece ni al gobierno, ni a este ministro, ni al presidente de la República. Las fuentes que recibe el Tesoro Nacional mayoritariamente son de dos. La más importante, impuestos o tributos, que vienen de las personas o los ciudadanos, los hogares y las empresas del sector privado. En adición a eso, otras fuentes, para citar una, los aportes del Canal de Panamá, que también es de los ciudadanos. Es decir, un gobierno que es transitorio tiene la responsabilidad de administrar recursos ajenos que no le pertenecen, como un buen padre de familia. Es lo que técnicamente se llama un rol fiduciario. Dinero entregado que no le pertenece para administrarlo de la forma más prudente y responsable posible. Dicho eso, como se anticipaba lo que indicaban todos los diagnósticos, todos los modelos, donde ahí sí había pleno consenso, el Estado, es decir, los ciudadanos, iban a tener que hacer un aporte para que las jubilaciones o pensiones fuesen viables a largo plazo. De allí exclusivamente o primordialmente la participación del Ministerio de Economía y Finanzas en estas mesas. Haciendo nuevamente una recapitulación de los antecedentes. Era de todos conocidos que de hace muchos años, al menos 15 años, de no hacerse cambios a los sistemas de pensiones, eventualmente iban a enfrentar graves problemas, pues ese día ha llegado. Y el presidente de la República ha tomado la valentía, como lo comunicó anoche, de asumir el costo político de su gobierno para hacerle frente a este gigantesco problema. ¿Por qué? Lo dijo claramente anoche. De no hacer nada, el próximo año 2025 no habrá jubilado que podría cobrar la totalidad de su pensión. Y de llegar al año 2029 nuevamente sin hacer nada, no podrían cobrar ni la mitad de su pensión, lo cual es inaceptable. Tocaba enfrentar el problema con responsabilidad, a pesar de las críticas y los ataques. ¿Qué ocurrió en estas mesas de trabajo? Quien les habla participó en la mesa de invalidez, vejez y muerte con el director de la Caja de Seguro Social, el señor Dino Mon, en la cual el gobierno no presentó una propuesta, no teníamos una propuesta. Nos dedicamos todo ese tiempo a escuchar las preocupaciones, las opiniones, las recomendaciones, los planes que cada grupo presentó, de todo representado de diversas partes de la sociedad, con ideologías distintas, pensamiento político y filosófico distinto. Ninguno propuso una privatización de la Caja de Seguro Social. Y quienes me han escuchado en el pasado, yo siempre he sido un crítico de que en el caso de las pensiones públicas y la salud pública deba ser privatizado. No, jamás lo he dicho y mantengo esa posición y la mantuve en esa mesa mientras escuchaba. Nadie, importante recalcarlo, nadie propuso privatización de los servicios de la Caja de Seguro Social y eso es lo que se refleja en este proyecto de ley. Es y será manejado por el Estado panameño, porque es lo más conveniente, por muchas características que no vienen a colación ahora mismo explicar. Recogiendo todas esas recomendaciones, por supuesto, no fueron todas idénticas, pero muchas de las recomendaciones, yo diría la mayoría de las recomendaciones están incluidas en este proyecto de ley. Por supuesto, se tuvieron que introducir elementos adicionales para conjugar visiones distintas,
para tratar de en alguna medida conectar esas visiones. De ahí es donde viene un proyecto, si bien no hubo un consenso firmado en las mesas, el proyecto de ley lo que busca es en alguna medida juntar todas esas recomendaciones de forma tal que hagan sentido desde un punto de vista matemático, financiero, de servicios, y se combinan en este proyecto de ley de forma tal que logre recoger los deseos de la inmensa mayoría de la sociedad panameña que ahí estuvo representada. Ahora, esto va a la Asamblea Nacional de Diputados, el órgano político por excelencia en una democracia, donde todos los ciudadanos pueden ir a participar y que se escuche su voz y su recomendación. Allí es donde se toman las decisiones finales. Allí es donde se discute en democracia, en libertad. No lo resolvemos a través de los medios de comunicación tradicionales o redes sociales, mucho menos en las calles. Eso no resuelve el problema. El problema se resuelve con debates y propuestas constructivas dentro de una democracia y un Estado de Derecho. Y cada ciudadano tiene derecho a pensar distinto y presentar sus propuestas y sus opiniones, que estoy seguro que los diputados la escucharán y tomarán sus decisiones, que al final es responsable de ellos votar, hacer o no cambios a esta propuesta que responsablemente ha presentado el órgano ejecutivo. Así que es importante recalcar eso, y como dijo el presidente de la República anoche, ceñirnos a la verdad, tener un debate de altura, no de descalificaciones, del fondo. ¿Por qué? Porque esto realmente es para proteger a los ciudadanos para que accedan a una pensión digna y, paradójicamente, no solo digna, mejor. Importante recalcarlo, mejor que lo que había antes. Se hablaba mucho de los parámetros. Sí, hubo propuestas donde se presentaba que no se tocara exclusivamente ningún parámetro y que todo lo pagara el Estado panameño, que obviamente los montos para pagar eso hubieran sido varias veces lo que se ha propuesto, lo que fiscalmente sería completamente inviable. Y como ha dicho el ministro de Salud, tomamos las propuestas que financieramente fueran realizables, alcanzables, sustentables ante los ciudadanos. Eso nos obligó a desechar propuestas que no fueran financieramente viables e incorporar las que sí lo fuesen, que hubo de parte y parte. Yo creo que eso es importante, que los ciudadanos entiendan esto. Se hizo un análisis a conciencia de todas las propuestas presentadas y se recogieron y se incluyeron partes de esas propuestas de todos los sectores representados en esas mesas donde se les escuchó. Y después se armaron mesas de trabajo para conjugar todas esas propuestas y presentar primeramente un anteproyecto de ley que ahora se va a discutir en la Asamblea Nacional. ¿Qué conlleva esto? Básicamente se tocan dos variables. Una, un aporte enorme de los ciudadanos, donde proponemos y le pedimos a los ciudadanos que sean solidarios, porque este es un esquema solidario, que por medio de sus impuestos logren equilibrar el programa de pensiones para que sea sostenido a lo largo del tiempo, no a 5 años, no a 15, no a 20, más allá de ello. Es más, si el mundo se permaneciese como está al día de hoy, uno podría hasta decir que son sostenibles infinitamente, pero todos sabemos que el mundo es cambiante y tal vez se tenga que revisar en 25 años, en 30 años, pero no ni el siguiente gobierno ni el subsiguiente gobierno, de forma tal que se logre y pueda concentrarse en otras necesidades apremiantes de la situación o de las condiciones de los panameños. Para hacer esto viable, entonces se tomaron las variables. La única variable importante que se modificó fue prolongar ligeramente la edad de jubilación, 3 años por igual para
las mujeres de 57 a 60 y los hombres de 62 a 65. Lo que al día de hoy todavía coloca a Panamá con las edades de jubilación entre las más bajas de América Latina y el mundo. Hay algunas más bajas, pero la inmensa mayoría son más altas. En un país donde los datos demográficos, afortunadamente por el avance de la ciencia y del ser humano, tenemos el beneficio de vivir más. Y vamos a cobrar pensiones o recibir pensiones por más años. Tiene que haber una fuente de ahorro para pagar eso. Y de ahí viene esa conjugación de un enorme aporte de los contribuyentes siendo solidarios, porque no es dinero que pone el gobierno, es que ponen los panameños para hacer el sistema sostenible y ser solidarios, con una extensión de la edad después de 7 años. Es decir, a quienes le faltan 7 años para jubilarse, se pueden jubilar a la actual edad de jubilación, es decir, 5, 7 y 62. Importante recalcar eso. Lo otro, en los cálculos de esas jubilaciones se van a mantener intactas, que eso incluye ciudadanos que no pudieron ahorrar suficiente para tener la pensión que van a recibir por el resto de su vida. Es decir, van a recibir un subsidio un subsidio solidario de los contribuyentes para que cuenten con una jubilación garantizada por el resto de su vida. Lo otro que se está haciendo es modernizando el manejo de la cartera de inversiones y la reserva, que históricamente, y los invito a que lo miren, ha tenido rendimientos muy inferiores al resto del mercado, de la industria financiera en términos generales, lo cual obviamente es inaceptable y tiene un costo enorme. Lo único que se propone aquí es que obtenga rendimientos cercanos a las condiciones económicas y de mercado del país. No es otra cosa, no es privatizar la administración de las reservas. Es realmente no continuar haciendo lo mismo que se ha venido haciendo por 40, 50 años, que ha dado pésimos resultados. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados distintos. Y para ello, además, han incluido elementos adicionales de pesos y contrapesos a nivel de junta directiva, a nivel de comité de inversiones, a nivel de un comité de riesgos, de forma tal de que esta responsabilidad no recaiga ni en una persona ni en un solo cuerpo colegiado, sino que hayan pesos y contrapesos con un enfoque de preservar los ahorros, pero aumentando los ingresos y los rendimientos para que sean acorde con el entorno financiero del país, lo cual es justo, que eso evita, esta conjugación de elementos evita, por ejemplo, que no se aumente la cuota de los trabajadores, importante decirlo, igualmente con la cantidad, con la densidad de cuotas, no disminuir lo que le llaman la tasa de reemplazo o la jubilación con la cual cada uno, la pensión que cada uno recibe. Importante que los ciudadanos sepan esto. Solo se aumenta, la otra variable es la cuota que pagan los empleadores privados y públicos, no la de los trabajadores. Importante hacer énfasis en ello. Estos 3 puntos porcentuales de incremento el próximo año van a representar más de 500 millones de dólares, siendo la parte mayoritaria superior a 300 millones de balboas, por parte de la empresa privada, que conversando con ellos hay que reconocer que ha habido la mayor disposición o ha habido la aceptación de hacer esa contribución de 3 puntos porcentuales, que es un incremento de 70% de lo que aportan los patronos, para que los trabajadores no tengan que aportar ni un balboa más. Eso es importante recalcarlo. Los contribuyentes, ¿cuánto están poniendo de forma solidaria por medio del gobierno o del Estado panameño?
están poniendo cercano a un monto de 1.200 millones de balboas, de los cuales encontrarán en el proyecto de ley una cifra que podrá sonar extraña: 966 millones. ¿De dónde viene esa cifra? No es improvisada. Es producto de cálculos muy rigurosos que buscan equilibrar el programa de pensiones de forma permanente. Eso no significa que al juntar los programas de los dos subsistemas, el mixto y el de beneficio definido, si bien las reservas permiten hacerle frente al flujo de caja inmediatamente, no tiene suficientes ahorros para hacerle frente a las futuras obligaciones. Entonces eso implica tener un programa de ahorro con dinero que aportan los ciudadanos, los hogares y las empresas privadas para equilibrar el sistema. E inicia con 966 millones de balboas que va a ir incrementándose a lo largo de los años para equipararse al aumento del costo de la vida. Uno de los referentes o el referente que se va a utilizar es el índice de precios al consumidor que publica la Contraloría General de la República, que es un ente independiente de quienes estamos aquí sentados. No es ni la caja ni el órgano ejecutivo que va a determinar eso, es un tercero el que va a determinar ese valor. Es decir, y eso a diferencia de algunas propuestas que había, donde simplemente los contribuyentes aportaran cuando se presentaba un flujo de caja negativo. ¿Por qué no se hizo eso? Porque si bien al principio los montos eran inferiores, 300, 500, 600, cada año iba a ser mayor, llegando en momento dado a ser 7.000, 8.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué se hizo? En vez de tener esos montos exorbitantemente altos, se normaliza, partiendo de un monto que sí, el primer año es muy alto, pero se mantiene relativamente estable a lo largo de la vida, de las décadas, y puede llegar hasta finales de este siglo, de forma tal que cuando lo comparamos con el tamaño de los ingresos del gobierno y del tamaño de la economía, ese resultado va disminuyendo a lo largo del tiempo. De forma tal que el peso relativo para la sociedad panameña, comparado el año 2025, por ejemplo, con el año 2035, va a ser sustancialmente menor. Esto producto de análisis muy rigurosos que permitan la viabilidad fiscal del país, que le permitan poder continuando a acceder a fuentes de financiamiento local e internacional a buenos términos y condiciones que siempre ha necesitado este país, y que nuestra deuda no se incremente y no nos lleve a tener que dedicar una parte mayoritaria de nuestros recursos para pagar esa deuda, que hoy en día excede los 52.000 millones de dólares. Es decir, es parte de un análisis fiscal muy riguroso, donde se incluyen todas las partes. Otro tema que también aportan los contribuyentes es algo innovador. Es la pensión para todo ciudadano que no ha tenido la oportunidad de cotizar a la Caja de Seguro Social, que es lo que se llama una pensión universal, popularmente conocida como los 120 a los 65 años. A partir del próximo año, ese monto de 120 se aumenta a 144. Preguntarán, ¿de dónde sale ese número mágico? Tampoco es un número sacado de la manga. Es un número que se calcula de forma tal que esa pensión, como mínimo, cubra el umbral de pobreza. Es decir, que no haya ciudadano que reciba una pensión que lo coloque en la pobreza como está definido por patrones de cálculo internacionales. Igualmente, esos 144 serán actualizados todos los años al costo de la vida y se van a usar dos variables. Una, o el cálculo del umbral de pobreza por metodologías internacionalmente aceptadas, o la inflación,
el que sea mayor. Si uno es mayor que el otro, en eso será el aumento. Igual concepto se va a utilizar en la inflación para aumentar todas las pensiones. Importante decirlo, cosa que también es totalmente innovadora, porque sabemos que hay pensiones que aquí se han quedado idénticas a lo largo de los años, castigando al pensionado con la pérdida de poder adquisitivo. Reconociendo esa realidad, se van a indexar a lo largo de los años de forma tal de que se proteja ese poder adquisitivo de los pensionados. Muy importante recalcar eso. Igualmente mencioné que el aporte del Estado se va a ir ajustando con el costo de la vida, de forma tal que esto sea sostenible a lo largo del tiempo. Este proyecto de ley no pretende que todos los ciudadanos estén de acuerdo con ello. No va a haber realmente una propuesta real donde todo el mundo opine igual, y eso es democracia. Pero se le escuchó a todos. Y quienes tengan mejores propuestas que no hayamos incluido en esto, que realmente atiendan las necesidades de los ciudadanos, nuestra recomendación: acudan a la Asamblea de forma constructiva con sus propuestas para que los diputados los escuchen. Tal cual nosotros escuchamos a otros y lo incluimos en este proyecto de ley. Que no, si realmente queremos una mejor ley para los ciudadanos, no se va a resolver en las calles y no se va a resolver ni en redes sociales ni en los medios de comunicación. Se va a resolver como se ha venido haciendo, sentándonos a trabajar, a escuchar las buenas propuestas de los ciudadanos responsables, y los invitados a que hagan lo mismo y lo propio en la Asamblea Nacional de Diputados. Quería hacerles una pregunta bien simple. El ministro Chapman ha mencionado varias veces, por lo menos 2 veces, de que esto no se va a resolver en las calles, que se tiene que resolver en el Congreso. ¿Lo dice, ministro, porque existe alguna preocupación de que pueda haber algún tipo de protesta o algo así convocadas por sindicatos? Gracias. No, no existe una preocupación. Lo mencioné por aprendizajes del pasado, de los últimos 30 años, donde en este país, cuando se han discutido temas, yo creo que el país no ha logrado conciliar sus diferencias de opiniones, que son totalmente legítimas, por medio de las vías democráticas. Y creo yo que esta es una enorme oportunidad para hacer las cosas diferentes y mostrarle al mundo que este país está madurando, que este país es demócrata, que cree en la democracia y en el Estado de Derecho, y que puede discutir y tratar sus diferencias dentro de la institucionalidad del país. Particularmente no me preocupa, es más, vemos las calles en la mañana de hoy, hay tranquilidad en el país. Y más bien, el mensaje que quise enviar, que debo enfatizar, es que ojalá se mantenga así, y así es como se debe mantener. Yo creo que es una oportunidad para enviar un mensaje tanto al país como al mundo de que este país puede en alguna medida discutir y conciliar sus diferencias legítimas en una democracia dentro del marco de la ley y la institucionalidad. Y en paz. Por el Capital Financiero, periodista Hitler Cigarruista. Ministro Chapman, se ha dicho de que se va a aportar más de $900 millones al año. Eso por un lado es interesante, pero ¿de dónde salen los fondos? Y la segunda parte que me interesa es, usted habló un poco de la apertura de la cartera de inversiones. Los sectores populares estaban hablando de invertir en sectores productivos locales, pero la apertura se hace más bien hacia inversión en carteras internacionales. Explíquenos un poco por qué se hace esto y qué impacto puede tener en la rentabilidad de los activos de la Caja del Seguro Social. 966 millones. ¿Cómo se va a financiar? Primero,
esta propuesta no incluye un aumento de impuestos. Antes que ellos se tienen que agotar todas las alternativas que tiene el país, que son muchas. Y eso es importante que los ciudadanos lo reconozcan, o sea, esté claro ese punto que bien pregunta. Ya se han hecho algunas reformas tendientes a eso. La reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal propuso la eliminación de aportes excedentes del Canal de Panamá al Fondo de Ahorros, exactamente previendo que este día iba a llegar. Pero como no sabíamos los montos, no podíamos, porque estábamos en esas mesas de conversación, entonces difícilmente se podía, inclusive en la discusión de esa ley, mencionar ese monto. Pero conceptualmente todos los que estudiamos este tema sabíamos que iba a ocurrir. Es decir, teníamos 100% certidumbre, pero teníamos la incertidumbre de cuál iba a ser el monto en función de las conversaciones en esas mesas. No se logró una suspensión permanente, lamentablemente. Lo que sí se logró exitosamente fue una suspensión temporal de 3 años. Este año, por ejemplo, la estimación de ese aporte, para el próximo año, la estimación de ese aporte puede exceder los 300 millones, ¿sí? Casi una tercera parte de la cifra que hemos mencionado. Y apuntado hacia allá. El mensaje es, estas decisiones y estas propuestas que se presentan no son improvisadas, son debidamente estudiadas, no son caprichosas. Forman parte de una hoja de ruta responsablemente estudiadas y analizadas. Esa es una fuente y que va incrementándose a lo largo de los años con una mejor productividad del Canal de Panamá. Esa es una. La otra, esa ley crea una oficina del control y monitoreo del gasto público, que es también una innovación que ha pasado bastante desapercibida con esta, y lo que busca es efectivamente proteger a que el presupuesto general del Estado realmente sea más prudente, más responsable, mucho más disciplinado, de forma tal que esa mejor gestión permita alcanzar ahorros para aportar a estos 966. Otro punto que formó parte de esa reforma, que decían, ¿por qué no simplemente se suspendió una crítica que se decía y simplemente subir el techo del déficit? Porque eso era insuficiente. Además, la ley ya había sido demostrada que no estaba funcionando. Muy criticada por todos los analistas locales e internacionales, incluyéndome. Y quienes me escuchan saben que yo fui crítico por años del diseño, de cómo estaba operando esa ley, lo que llevaba a una reforma integral, que implica entonces a inicialmente subir esos techos e ir buscando un aterrizaje suave a lo largo de los años, precisamente conjugado con lo que acabo de comentar anteriormente, que el monto inicial sabíamos que iba a ser importante, aún sin tener la cifra precisa, pero en función del tamaño y los ingresos y la economía iba a ir disminuyendo y va a ir disminuyendo a lo largo de los años. Está conjugado con ello. Nuevamente, pensado, planificado. De ahí lo otro que ya estamos trabajando es, tenemos que tener una dirección general de ingresos mucho más eficaz. Y se ha hablado muchísimo y se habló muchísimo en esas mesas y yo estoy de acuerdo. Hay demasiado incumplimiento en la tributación. El ejemplo de todos los ciudadanos conocidos, cuando vamos a un comercio y vemos el letrero de la factura fiscal. Yo lo simplificaría allí. Pida su factura fiscal, que ahí está su plata para su jubilación. Pida su factura fiscal, que allí está la plata para su jubilación. Allí hay distintos cálculos. El menor cálculo que he visto de lo que se está incumpliendo supera los 1.000 millones
Si logramos poco a poco aumentar esa eficacia, gran parte de la jubilación de los panameños podrá venir de allí. Y no solamente los comercios. Cada vez que alguien nos da un servicio, una persona a quienes le pagamos y nos entregan una factura, igualmente, fíjese que en esa factura incluye el ITBMS, que tiene la obligación de cobrarlo y de entregarlo al fisco, que el fisco a su vez, gran parte de ellos se lo va a remitir a la caja de Seguro Social para pagar su jubilación. La del Seguro Social y la que entrega el Estado por medio de ahora de los 144 a los 65. Esa factura paga tu jubilación. De allí igualmente se presentó una propuesta este año al órgano legislativo para reducir la evasión fiscal legal. Hay muchos instrumentos, por ejemplo, que otorgan muchas exenciones, créditos fiscales, que son legales, pero tienen un costo altísimo para la sociedad. Se propuso reformar eso, eliminar algunas, cambiarlas, y no tuvo acogida. Creo yo que deberíamos retomar eso y nuevamente que sea considerado para reducir eso, primordialmente concentrado en empresas, pero también en personas, que sería una fuente muy importante para financiar estas pensiones. Y así hay otras iniciativas, pero este es allí, con eso, si tenemos éxito en los elementos que he mencionado, no solamente vamos a cubrir ese aporte, sino inclusive nos va a dar un aporte excedente para reducir el impacto que tiene el presupuesto general del Estado. Muchas gracias, ministro Chapman. Por Telemetro reporta Ahmed Pérez. Sí. Buenos días, ministro. Tomando en cuenta que el malestar generalizado es el aumento en la edad 3 años más, ¿cómo fue la estrategia o ese cálculo que se hizo para que sean 3 años? ¿No pudo ser tal vez 2 años, 1 año, tal vez atacando la evasión fiscal para reducir esa cantidad de tiempo? Se me quedó responder a Hitler lo de las inversiones. No está dirigido a invertir fuera del país. Importante recalcar eso. No lo está. Y puede hacerse en inversiones productivas en el país, pero no de forma directa, porque no hay sistema de pensiones, y los invito a que busquen en el mundo referentes, que operan como un inversor de riesgo directo o como un banco haciendo préstamos o inversiones directas. Se hace a través de forma indirecta que permite además diversificación, es decir, una inversión productiva en el país de alguien que emita una deuda de 100 es excesivamente riesgoso que la caja o las inversiones de la caja invierta esos 100. Eso se hace entonces a través de mercados formales donde esa inversión productiva tiene una supervisión. Va y obtiene un registro y una autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores e emite esa deuda. Y las inversiones podrán invertir $10 de esos 100, $15 de esos 100 y toma un pedazo del riesgo que le renta más, pero está diversificado. La famosa frase que todos decimos, no pongamos todos los huevos en la misma canasta, porque si nos tropezamos y cae la canasta se rompen todos los huevos. Eso lo que busca es tener múltiples canastas para disminuir la probabilidad de pérdidas. E idealmente que no existan las pérdidas esas. Esa viene de una historia larga de análisis rigurosos de cómo administrar ahorros de pensiones. Y estamos tomando como referentes los casos más exitosos del mundo y aprendiendo de los que han sido fracasados. Y en función de eso no es una improvisación, aquí se estudiaron los referentes más exitosos del mundo para proteger a los pensionados, asegurarles mejores rendimientos, preservar sus ahorros para que tampoco ocurran
los desaciertos del pasado en este país, que también los hubo en esas inversiones directas y todo. Repasemos la historia de los últimos 60 años. Los hubo y nos dejan lecciones de inversiones directas, como usted bien menciona. Y ese es el espíritu de esta propuesta. Sí, buenos días a la mesa principal. Principalmente, uno de los puntos importantes de este proyecto de ley que vendría siendo la pensión básica universal, que en este caso aquellas personas o aquellos panameños que no logren cotizar con la Caja del Seguro Social podrán recibir este beneficio, que en este caso sería 120 a los 65, sería 144 ahora a los 65. ¿Cómo funcionará este programa? Principalmente, si hay algún ministerio encargado que verifique que las personas cumplan, tengan los 65 años, y obviamente cómo será en materia de salud las atenciones que recibirán por parte tanto de la Caja del Seguro Social como del Ministerio de Salud. Importante recalcar que este programa de la pensión universal no es una obligación de la Caja de Seguro Social. No se convierte en una obligación financiera de la Caja. Continúa siendo una obligación del gobierno central ajeno a la Caja. Eso no cambia. Lo único que cambian dos cosas. Se aumenta inicialmente en 24 balboas, y buscando ahorros y eficiencia, lo que incluye esta ley es que la Caja de Seguro Social le brinde el servicio al gobierno nacional para pagarlo. En el presupuesto general del Estado estará incluido esa partida, como siempre ha estado, a través del Ministerio de Salud. El MIDES continúa siendo así. El MIDES, como rector de ese programa, le gira instrucciones a quien le brinda el servicio de pagar. Exclusivamente paga, recibe y paga. Recibe esas instrucciones de pago y ese dinero pasa inmediatamente. Ni se queda en la Caja de Seguro Social, pero la Caja de Seguro Social tiene ya y tendrá que ir mejorando un sistema de pago que en el análisis que hemos hecho es más eficiente, menos costoso para la sociedad, es decir, para los ciudadanos, tanto los que están fuera de la Caja como los que están dentro de la Caja, lo cual nos permite conseguir ahorros adicionales que se traducen en dinero disponible nuevamente para contribuir a esos 966. Entonces, es importante hacer mucho énfasis en ello. No es una obligación de la Caja. Continuará siendo una obligación del gobierno en una forma de apoyo a todos los ciudadanos que por razones que sean no han podido aportar a lo largo de su vida a la Caja de Seguro Social. Buen día a la mesa principal. La primera pregunta será para el ministro Chapman. Ministro, entiendo, bueno, se estableció este programa de 144 a los 65 años para la gente que no pueda cotizar, que en su mayoría suelen ser informales, que rondan, bueno, más o menos el 47%. En ese sentido, tomando en cuenta que el costo de la vida ha ido aumentando y que, por ejemplo, el costo de la canasta básica ronda los $300, 144 dólares por un pensionado sería muy poco para sufragar esto. Quisiera preguntarle si tienen pensado reevaluar ese monto en todo este proceso que va a arrancar en la Asamblea. Y la otra pregunta será para el director Mon. Se habló mucho sobre que no se podía unificar los fondos del subsistema mixto con el subsistema de beneficio definido, pero entiendo que ahora se estarían unificando los dos fondos. Quisiera que nos aclarara si se mantienen las cuentas individuales o todos los fondos se van a unificar en uno solo. Gracias. El aumento de 120 a 144 es enorme, casi 20%. Yo creo que tiene pocos referentes en el mundo. Habrá personas que piensan que es insuficiente y quisieran que fuera mayor, que fuera 150, que fuera 200. Por supuesto que sí. A mí me encantaría que fuera 300. La pregunta es, ¿cómo lo financiamos? Entonces, una propuesta como ella tiene que venir detrás de ello un análisis riguroso de cómo hacerlo sostenible. Creo yo que sería más dañino para la sociedad prometer un monto mayor
y que no se pueda cumplir. Entonces lo fundamental aquí es un aumento substancial, materialmente importante para esas personas que no han contribuido para una jubilación y que están recibiendo un apoyo, un subsidio solidario del resto de los contribuyentes, cotizantes y no cotizantes, para tener una pensión mayor, sustancialmente mayor a la que reciben hoy en día. Agregaría eso, que es una muestra de que el pensamiento del ser humano no debe ser rígido e inamovible, ni tampoco dogmático. Cierto, hace 20 años muchos proponentes en que las jubilaciones en un país como este debían ser de cuentas individuales. Paradójicamente en esos 20 años ha habido muchos casos en el mundo para estudiar. Y en un país con las características de Panamá, este que está aquí llegó a la conclusión de que en Panamá era inviable cuentas individuales como tal. Podemos discutir o conversar largo sobre por qué. Y a fin de cuentas, la conclusión es: hay suficiente evidencia acumulada de esos últimos 20 años que nos permiten estudiar esos modelos, que nos permitieron cambiar de opinión, a muchos, otros no, a mí sí, de que en efecto una propuesta como esta es realmente no solamente más viable y que produce mejores pensiones que lo que se proponía hace 20 años o más, sino que lo hace sostenible. Y uno de los elementos por qué, cuando se hacían el análisis, nos encontramos con un universo de personas que con cuentas individuales nunca iban a acceder a una pensión suficiente. Y se tenía que, de todas formas, si queríamos que tuviese una pensión suficiente, otorgarle un subsidio. Pero en esos casos, paradójicamente, el subsidio terminaba siendo mayor que los números que estamos viendo hoy en día. Así que, producto de este análisis, nos dimos cuenta, las condiciones del país han cambiado, tenemos lecciones del mundo de las cuales debemos aprender, y modificó, por lo menos en mi caso, mi forma de pensar al respecto. Y de allí surge esta nueva propuesta, que no está encasillada, no está copiada idénticamente de otro sitio, es innovadora. Y la sometimos también a análisis riguroso de contrapartes, donde les mostramos el modelo. Y les pedimos, ¿qué opinan? Esto que estamos planteando lo ven viable, y recibimos de todos esos que consultamos, expertos, sobre todo de perfil muy matemático, porque esto es muy matemático actuarial, retroalimentación positiva, y muchos sorprendidos de que introducía conceptos innovadores que no hay en otros países.